El empresario Martín Mutio, condenado en 2019 a 15 años de prisión por el envío de 4,5 toneladas de cocaína, presentó una denuncia penal contra la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, y contra otros funcionarios públicos que testificaron en el juicio. La defensa presentó la denuncia contra Ferrero por abuso de funciones, falso testimonio y asociación para delinquir. Por otra parte, Ferrero le inició un sumario a Alicia Guione por irregularidades en un caso de abuso sexual intrafamiliar ocurrido hace 2 años. En tanto, por la operación Océano se inicia el juicio oral en junio. Y para profundizar e informarnos sobre estos casos, recibimos en Nada que Perder al abogado Juan Raúl Williman. Buenos días, Juan Raúl, y gracias por atendernos una vez más, en este caso de forma presencial. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá, como siempre. Si vamos por orden, abríamos esta introducción con el caso del empresario Martín Mutio, que decíamos, en este caso se le hace una denuncia a la fiscal de corte subrogante, que en ese entonces, cuando su caso era fiscal de estupefacientes, se plantea que ocultó a la defensa un correo electrónico de las autoridades alemanas en el cual confirmaron que el comprador final de la soja era una persona real sin vínculos con el narcotráfico. ¿Qué cambiaba este correo en el caso? O sea, ¿cómo es esto de las denuncias que se le hacen a Ferrero? En realidad ella... de alguna manera es quien dirige la investigación, o sea, hoy casualmente es la fiscal subrogante, pero la particularidad en este caso y la única conexión es que en ese momento era la fiscal del caso a cargo. Y lo que estudiamos durante mucho tiempo es la sentencia que condena a Mutio, las razones de por qué termina condenado y cómo inciden algunas pruebas determinantes. Y hay 3 declaraciones testimoniales de funcionarios públicos que son claves para la conclusión a la que llega primero el Tribunal de Apelaciones y después la Corte, que nosotros creemos, o por lo menos estudiamos eso, entendemos que esas declaraciones pueden ser falsas. Entonces, si está frente a un falso testimonio, la responsabilidad, habrá que analizar la responsabilidad individual de cada uno de esos funcionarios públicos que declararon en juicio, y eventualmente, ¿por qué no? Como tú decís, habrá que analizar la responsabilidad de la fiscal del caso a cargo, si es que de alguna manera tenía algún tipo de conexión, de estrategia con esos 3 testigos, o eventualmente esos 3 testigos declararon lo que declararon y también fue inducida a error la fiscalía, no lo sé. No es un tema menor porque los 3 testigos declaran sobre 3 aspectos que son contundentes para condenar a Mutio. Para condenar a Mutio es contundente que hay un solo plano de estiva y que el contenedor no se pudo mover. Para condenar a Mutio es contundente de que la diferencia de peso de lo que informa en Bélgica Amberes con lo que se cargó en Montevideo es justo la mercancía. Y para la sentencia es contundente que el historial de exportaciones de Capsen S.A. es un historial manchado, o por lo menos un historial de dudosa legitimidad. Y esas 3 conclusiones no las inventa el Tribunal de Apelaciones ni la Corte, son 3 conclusiones que se extraen de declaraciones testimoniales que nosotros tenemos de alguna manera como probar de que eso que declararon no es cierto. Entonces, si fuera algún detalle menor que no es determinante en la sentencia, no es tan importante. Pero ¿qué pasa? Cuando son declaraciones que son determinantes en la sentencia, esto puede ser incluso una causal de revisión. El único recurso que tiene una persona condenada para revisar una sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas es el recurso de revisión. Una de las causales es que la prueba que permite la condena sea falsa, y esto es lo que estamos tratando de plantear. El mail que tú decís igual es importante en este contexto, porque en realidad cuando vos hablas de los antecedentes de Capsen, pareciera que Mutio poco menos que hacía esto habitualmente. Entonces, esa información no es así, es información que no apareció adecuadamente, como por ejemplo ese correo electrónico, que hay una sentencia que no hizo lugar a la nulidad, yo imagino por la etapa procesal en la que estaba, que también hacía referencia al ocultamiento de un correo electrónico que nada más y nada menos decía que el comprador final era un comprador real sin vínculos con el narcotráfico, lo cual no es un detalle menor. Entonces, en ese contexto de eso que ya se sabía que era así, que pasó en el 2020, estos otros elementos nos dan cuenta o nos obligan a nosotros como defensores, a Carlos Uriarte y a mí, y a Pablo Ciudadano, a decir, bueno, esto tenemos que ponerlo en conocimiento de la Fiscalía que por turno corresponda para que se analice qué es lo que pasó acá y qué responsabilidades le caben a estos funcionarios públicos que trabajan en esa investigación. Porque la consecuencia hoy es, hay una persona con una condena de 15 años, ¿no? Debe ser una de las
más importantes en materia de estupefacientes. Y con estos falsos testimonios, ¿se busca entonces culpabilizar a Mutio? Y de ser así, ¿con qué motivos? ¿Qué intereses hay detrás? Bueno, eso es lo que no sabemos y vamos a tratar de determinar, pero claramente sí se buscaba con estos falsos testimonios que la teoría del caso de la Fiscalía cerrara, diera matemáticamente, ¿no? O sea, un razonamiento lógico. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si vos tuvieras cámaras, vos tenés una cámara filmando cómo carga la droga, ya está, no hay nada para discutir. O tenés, al revés, tenés una cámara de alguien más cargando la droga, no tenés nada para discutir. Pero cuando vos no tenés esa prueba y tenés que ir por prueba insidiaria, pues son indicios, hay todo un capítulo en la sentencia para decir, bueno, tenemos indicios, esas conclusiones, esos testigos que arrojan esos indicios, el contenedor, detalle menor, un solo plano de estiva, es determinante, porque si yo te meto en la cabeza a ti que el contenedor subió en el puerto de Montevideo, quedó ubicado en un lugar apretado por otros dos contenedores, en un lugar incómodo para moverlo y nunca más lo pudiste tocar, vos vas a inferir, pues es un razonamiento lógico, entonces ese contenedor nunca pudo haber sido contaminado en otro puerto o en alta mar. Ahora, si yo te digo, pero mirá que hay un plano de estiva por puerto, y no estuvo solo en Montevideo, estuvo en Zárate, en Santos, en Río de Janeiro, en Vitoria, en Dakar, venía a otros puertos, hay un plano de estiva por puerto, entonces empezás a sudar, entonces pará. Entonces, ¿no quedó ubicado entre dos contenedores? No, porque si yo te convenzo de que sí, tu conclusión razonable es no pudo ser contaminado en otro lugar, tiene que haber sido contaminado en Uruguay, en San José, en el silo del señor Rolando. Y así lo mismo con el peso. Si yo te explico mal los conceptos de peso bruto y neto, no te explico el que es soja granel, que es soja embalada, simplemente te digo, no, en Amberes pasaron 30.000 kilos, en Uruguay eran 25.000. Mirá, justo la diferencia son 5, es mercadería, cuando en realidad habría que haber comparado 25.000 con 26.000, porque a los 30 eso le están agregando el peso del contenedor. Parece un detalle menor, pero si vos no sabes nada del tema, te lo explican así y haces la diferencia, si la diferencia son los bolsos y la droga. Si los diferencia el bolso y la droga, lo pusieron en Montevideo. No son, parecen pequeños detalles, pero esos pequeños detalles hicieron a los indicios que hoy generaron una sentencia de condena. Repito, una condena de 15 años. Bueno, nuestra responsabilidad como abogados es decir, bueno, si nosotros tenemos dudas respecto a estas declaraciones tan determinantes en un fallo que condena a alguien a 15 años, tenemos que mínimo tener la responsabilidad de denunciarlo, que se investigue y que se analice, entre otros aspectos, ¿no? Lo hice resumido porque, bueno, los tiempos acá son tiranos. Ahora, según esta denuncia, entonces, ¿se trata de un acuerdo previo entre estos funcionarios y Ferrero? Bueno, eso es lo que no sabemos, es lo que te decía hoy. Hay una chance de que la investigación que está a cargo de ella la involucre en este sentido, en estos conceptos, o hay una chance, depende de lo que declaren cada uno, de que esta información la aportaron los funcionarios con independencia del equipo fiscal, pero nosotros no sabemos eso. Eso tiene que ser investigado y eso dependerá de lo que declaren unos y otros testigos e incluso de lo que declaren los propios indagados en las explicaciones que tengan que dar sobre estos conceptos que dieron y sobre todo teniendo a la vista, por ejemplo, la prueba de que lo que dijeron no es así. Te hago pregunta, tú declaraste que había un solo plano de estiva, bueno, acá tengo 5 más. Bueno, entonces, ¿cuál es la explicación? Nosotros esperamos que de esas explicaciones surja, por ejemplo, esa respuesta, ¿no? Teníamos otra pregunta justamente que hablábamos un poco fuera del aire, que es ¿qué incidencia puede tener esto en el cargo actual de la fiscal de corte subrogante? Bueno, lo primero que hay que decir es que en realidad esto es una casualidad, porque era la fiscal acá a cargo y nadie podía prever que después iba a terminar de fiscal subrogante. Para eso tuvo que renunciar una persona, enfermarse otra persona, que era la persona que estaba a cargo, y después terminar ella. O sea que son meras casualidades. Lo que entiendo es que una cosa es la gestión que puede hacer como fiscal de corte y otra es su trabajo como fiscal específica de estupefaciente en este caso. Nosotros, en todo caso, estamos cuestionando, sí, eso no hay duda, hay que ser honestos, estamos cuestionando, porque ese equipo de investigación estaba a su cargo de alguna manera, estamos cuestionando su trabajo como fiscal en este caso, ¿no? Pero si ahí saltara que efectivamente hubo errores, podría incidir en su cargo actual. Y bueno, sí, lo que no cabe duda es que habría responsabilidad. Lo que pasa es que quien somete a responsabilidad, ¿no? Es como denunciar al comisario en la comisaría. Porque ¿quién dispone? Por ejemplo, si un fiscal actúa mal, ¿qué puede hacer la fiscalía? Hacer una investigación administrativa y luego disponer un sumario administrativo para determinar la responsabilidad del fiscal que actuó, si actuó bien o mal. ¿Está de alguna manera protegido entonces con el cargo que tiene? Bueno, de alguna manera es difícil, está en una situación distinta porque es la jerarca. Entonces, por eso te digo que
no es algo simple, es como denunciar al comisario en la comisaría. No. Si mañana se detecta una irregularidad, la fiscalía la propia fiscalía, ¿no? O sea, su propio cargo. ¿Y qué debería suceder si esto se llega a Si esto fuera demostrar? así, bueno, tendría que ser sigue siendo un servicio centralizado, o sea, sigue estando sometido a la tutela administrativa del Poder Ejecutivo, en todo caso, ¿no? Pero es bastante más complicado que si fuera un fiscal común. Un fiscal común, porque, a ver, yo soy el primer defensor de las institucionalidades, creo en el sistema de administración de justicia, creo en las vías formales, por eso la denuncia, la revisión. No es la primera vez que nosotros pensamos que en algún caso, a mí me toca pensar que en algún caso la fiscalía no actuó bien y tiene que ser analizado. Me ha tocado en mi cargo como docente del consultorio, ahora me toca en un caso particular, ¿no? Como abogado particular, pero esas cosas hay que investigarlas. Claramente, tu pregunta es idónea, no es lo mismo. No es lo mismo, porque te vuelvo a repetir, cuando me ha tocado en otras oportunidades, decir, creo que acá la fiscalía actuó mal, las herramientas que usamos son las mismas. ¿Y qué hace la fiscalía? Practica una investigación administrativa, dispone un sumario administrativo, y de hecho, con mi cargo de docente hemos decidido incluso ir en otras oportunidades a la Corte Interamericana, decir, bueno, acá, en caso no de un imputado, sino de una víctima, no se la protegió, no se cumplió con los deberes institucionalmente previstos que la normativa institucional obliga, bueno, entonces vamos a reclamarle esta responsabilidad del Estado. Bueno, siempre están los canales internacionales, ¿no? En el caso de este imputado siempre también tendrá la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros canales para recorrer si entiende que en Uruguay no tiene las garantías. Eso ha sucedido, no es la primera vez, y por eso están esos canales internacionales. Por eso llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es siempre una herramienta válida cuando vos crees que agotaste por lo menos las vías internas que te dan a ti las garantías, ¿no? Además de esta denuncia, Juan, la fiscal Ferrero ha recibido críticas provenientes de fiscales, y en ese marco, Rodrigo Boni, diputado nacionalista, señala que se trata de un plan orquestado contra la fiscal Ferrero. ¿Qué opinión te merece esta declaración? No, me parece disparatado. Es lo que decía hace un minuto, es una mera casualidad. ¿Cómo vamos a ver nosotros? O sea, Mutio tuvo una defensa durante el juicio, modificó su defensa como pasa con muchos imputados. Cuando llega a mí y luego a Carlos Uriarte, ya está en etapa de casación. Nosotros nos toca analizar esta información porque los colegas ya habían perdido el juicio, entre otras cosas porque estos testigos ya habían dicho lo que habían dicho. O sea, si te digo que es esto, el tribunal entiende ese concepto y lo aplica. O sea que a nosotros nos tocó otra etapa, nos tocó una etapa donde trabajamos en la ejecución, en la mejor ejecución. De hecho, se hizo público, tuvimos que hacer varios habeas corpus correctivos, colectivos, para mejorar la situación de reclusión de Mutio, que era muy compleja. Todo el sistema está complejo, pero la reclusión de Mutio tuvo momentos muy complejos. Recurrimos al habeas corpus correctivo colectivo para que pueda estudiar, trabajar, presentar proyectos, lo que debería hacer en todos los casos, ¿no? Pero bueno, acá tiene una familia atrás que se hincha mucho y se hinchando para que tenga su mejor situación de reclusión. Y también nos toca analizar qué posibles causales de revisión se pueden llegar a usar para cambiar esto. Y obviamente en el estudio de este caso, una es esta, estudiando las causales de revisión, una es que el literal C, el 371, es esta. Y estudiando esta causal, nos toca hacer esta denuncia y es obviamente una mera casualidad. Y esas especulaciones realmente me llaman un poco la atención, porque esa casualidad no termina siendo una casualidad. Si la fiscal de estupefacientes era otro, o simplemente no íbamos a dejar de presentar la denuncia, o viceversa. Si no hubiera hoy un fiscal subrogante del subrogante, hubiera un fiscal titular, nada, esto se cuestionaría. Y nosotros tendríamos que hacer nuestro trabajo igual, porque ese es nuestro trabajo como abogado, básicamente. Yendo a otros temas, la fiscal de corte, subrogante Ferrero, inició un sumario a Alicia Ghione por irregularidades en un caso de abuso sexual intrafamiliar que sucedió hace 2 años. Ghione es, justamente quien está a cargo del caso Gustavo Penades. ¿Llama la atención que después de 2 años se inicie un sumario? Bueno, el tiempo es bastante. Generalmente en una inspección administrativa debería llevar 1 año, ¿no? Como mucho, y no 2. Me llama un poco la atención los tiempos, ¿no? Que justo ocurra ahora, pero serían solo meras especulaciones, la verdad, no tengo nada para afirmar ahí. Lo que sí me parece es que la fiscal del caso Penades necesita mucho más apoyo institucional desde el que ha tenido. Me parece que los fiscales necesitan respaldo, mucho más en este tipo de causas. Esto está estudiado hace años, hay autores que lo han explicado
especialmente en este sentido, es decir, si yo tengo una fiscalía fuerte desde el punto de vista de recursos humanos, materiales logísticos, pero además con espalda, vos tenés una fiscalía fuerte capaz de investigar todos los delitos, e incluso los más complejos, ¿no? Los que implican corrupción pública o situaciones de narcotráfico realmente complejas, etcétera. ¿Por qué? Porque tenés esa espalda. Si vos tenés una fiscalía debilitada, que le falta apoyo institucional, apoyo a los propios fiscales, vos vas a tener una fiscalía capaz de perseguir solo algunos delitos. ¿Cómo se podría haber respaldado más a Ghione? Bueno, creo que eso implica de apoyo de todo punto de vista, desde reforzar el equipo, más gente, reforzar el equipo puede ser desde el punto de vista de otros fiscales adjuntos que le den una mano, de apoyarla, del apoyo real que necesita un fiscal en equipo, logística, etcétera. Seguridad también, porque también se habla de amenazas. Sin duda seguridad y también esa conexión interinstitucional entre Ministerio del Interior y Fiscalía. Porque vos estás investigando a una persona que tenía muchos vínculos. Quedaron probados, porque la famosa trama, en definitiva, implicaba a un alto jerarca del INR, a otros policías, a personas privadas de libertad y a otras personas que tenían otros cargos que estaban afuera. Si vos tenés esa magnitud, esa capacidad, que no es una capacidad común, ¿no? En un punto no va a llegar un alto cargo del INR para que trabaje para él, a otros policías, etcétera. Evidentemente vos necesitas un equipo muy compacto, muy cerrado, que no tenga ni una sola rajadura para que la información no se filtre, para que se actúe, ¿no? Para que se trabaje coordinadamente. Entonces, me parece que la fiscal no puede quedar sola, sino que tiene que tener un apoyo muy importante y una coordinación. Y esto hablo del equipo fiscal que hoy lo tiene, pero seguramente necesitaría más gente para llegar a esa acusación fiscal. No es la primera vez que pasa, o sea, en Operación Océano también, un equipo de 3 personas para trabajar una mega causa con miles de datos de información no te da la vida. Entonces, hoy le estamos exigiendo al fiscal que llegue en tiempo y forma la acusación fiscal y cada 2 días la denuncia, la defensa del imputado, la vuelven a denunciar otra vez, le presentan un recurso. Si yo quiero que se siente a trabajar en una acusación fiscal, releve toda la información, toda la evidencia, que tiene un montón ya, porque además, si vos tuvieras una declaración, una pericia y 3 testigos, te entiendo. Pero si vos tenés 14 declaraciones anticipadas, tenés un montón de testigos, tenés celulares para apreciar, tenés toda una trama que también imputaste y tenés que traer y hacerla funcionar. Ese trabajo lleva realmente. Y que siguen mucho apareciendo tiempo. cosas, ¿no? Porque es que le falta. Los denunciantes indicaron que, por ejemplo, la hermana del senador del ex senador Gustavo Penades habría entregado dinero para dar muerte a Jonathan Mastropierro. Existe esto de la amenaza de muerte a Ghione, ¿no? Es un caso bastante complejo. Entonces, pensando en eso, en el peso de este caso, esto de encima estar en una investigación administrativa. Sí, podríamos decir lo mismo, la respuesta podría decir, bueno, fue una casualidad, llegaron los tiempos justo en este momento, ¿no? O sea, pero como casualidad es un poco duro para una fiscal que está viviendo esto. Lo que tú decís de una amenaza de muerte no es un chiste, porque estamos hablando de un grupo organizado, ¿no? Que en algún momento hizo una trama muy jorobada, que utilizó el aparato del Estado para esto, que tenía vínculos, repito, entre policías, personas privadas de libertad y gente que estaba afuera. Entonces, si mañana la fiscal dice que tiene miedo, a mí me parece razonable, me parece lo más normal del mundo y me parece que no es trabajar en el mejor de los ámbitos. O sea, no parece estar amparado, cubierta o protegida. Me parece que debería estarlo de la mejor manera y me parece que este trabajo interinstitucional pasa a ser clave, pero ella viene hace 1 año y pico trabajando así. 1 año y pico trabajando así y remando en información que no termina nunca, porque si vos pensás que luego que salió el libro le apareció una víctima nueva que además está en España, que va a tomar la declaración, va a tener que coordinarlo y le quedan declaraciones anticipadas, y un poquito antes de la prórroga le aparecieron 2 víctimas más que le tuvo que dar declaración anticipada, no es que termina. ¿Y qué hay que decirle al fiscal? No, pará de recibir víctimas. Eso no es algo que ella pueda decidir. O sea, ella ve información, la tiene que agregar y la va a tener que agregar. O sea, la declaración de Viana, es el apellido de la víctima que aparece en el libro, es una declaración importante. Bueno, tiene que coordinarla, a ver si la puede tomar desde España, a través de un sistema telemático, cooperación internacional. No es esto como un soplar y bombardeo hacer más, botella, ¿no? Que se suma a todo lo que haya sucedido. ¿En qué sentido? Contra Ghione. Pues, o sea, como desde otro frente diferente.
Y bueno, lo que está claro es que ha sido muy atacada, ¿no? Pero muy atacada desde que ha tomado esta causa. O sea, ustedes han escuchado hablar de la fiscal Guione, supongo, antes de esta causa, pero nunca tanto como a partir de la causa. Nunca tanto como a partir de la causa, y nunca tuvo tantas denuncias de una cosa o de otra, ¿no? Yo espero que... o sea, sé cómo trabaja el equipo fiscal, sé cómo trabaja Guione, y uno espera que llegue a presentar la acusación fiscal en tiempo y forma o pida una breve prórroga, pese a lo complejo de trabajar en esta situación. Realmente nos quedan muy pocos minutos, Sí, Juan, segundos. pero hay un último tema sobre el que me gustaría preguntarte, ya que el próximo 11 de junio comienza el juicio oral por la Operación Océano, Es verdad. en la que hay 11 imputados, esto luego de 5 años de espera. Rápidamente, ¿cómo viene el Es caso? verdad. ¿Cuánto tiempo más puede llegar esto? Es verdad, por fin. O sea, hay que acordar solo rapidito que hubo 9 personas condenadas por procesos abreviados. Hubo 11, 12 entre archivos y sobreseimientos, y hay 11 personas que van a juicio oral. Tuvimos una audiencia de control de acusación extensísima, mucha prueba, otra vez causas muy voluminosas, demasiada información, muchísima prueba para diligenciar, y se decía que no queda nada, pero no, hay 9 condenas y hay 11 personas que van a juicio, o sea, 20 personas en definitiva. Y esas 11 personas van a juicio, hoy ya tienen fecha, y efectivamente en junio arranca el juicio oral. Tuvimos una audiencia muy importante para organizarnos, para tratar de hacer un cronograma y decir, bueno, vamos a tener audiencia, no sé, martes y jueves, 4 horas de aquí hasta que termine. Podemos programar un juicio que va a llevarse un tiempo, tal vez 6 meses, tal vez un año, tal vez un poquito más, pero tenemos el juicio oral a punto de iniciar, y eso es la máxima garantía para todos, víctimas e imputados. Abogado Juan Raúl Williman, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer estar con ustedes. Gracias. Nada que perder. Nueva temporada.